Muchas cosas son urgentes, solo una es importante. Reto Extra Large con el doctor Yoshio Tomita. Doctor Tomita, te saludo como siempre con así de lejecitos, ¿verdad? Hoy sí de lejecitos, mi buen Pero con mucho cariño. ¿Cómo estás, doctor? Bien, gracias a Dios. Aquí, mira, contento y la ciudad libre, sin tráfico. Y la verdad es que esta situación de lo que nos ha llegado por redes sociales, por noticieros de las infecciones, yo creo que es algo que como mexicanos debemos de estar bien alertas, ¿verdad? Sí. Y fíjate, Pedro, que quiero compartir con nuestro público sobre la otra cara de la moneda, sobre la prevención, de cómo debemos de hacer una correcta prevención para que todas estas infecciones, no nada más el COVID-19 y todos los que se está mencionando, sino que otras tantas infecciones como la influenza y todo puedan ser prevenidas de una manera también correcta. Fíjate que una de las principales causas de muerte en México tenemos en primer lugar, Pedro, las enfermedades cardiovasculares. ¿Qué quiere decir? La gente hoy en día en primer lugar se está muriendo de infartos al corazón, de infartos a nivel cerebral, y una de las causas principales por las cuales la gente muere son más bien es la diabetes y la obesidad. Hoy en día la diabetes y la obesidad son enfermedades tan fuertes, tan impactantes, que tienen se consideran ya problemas de gran relevancia en México y que pueden trastornar nuestro sistema inmunológico. De hecho, uno de los factores de riesgo para que un paciente pueda desarrollar neumonías graves, como neumonías por neumococos, que son enfermedades pulmonares muy graves, el principal factor de riesgo para desarrollar esto es la diabetes. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros sepamos esto, porque un paciente diabético es un paciente inmunodeprimido. El consumo de azúcar, Pedro, sabes, puede dañar tanto nuestros anticuerpos, puede dañar tanto nuestros tejidos de defensa, que obviamente conforme el paciente que tiene diabetes va avanzando la enfermedad, va deteriorando todos esos mecanismos protectores que nosotros vamos adquiriendo de manera saludable. Una de las cuestiones de las cuales nosotros como personas, y sobre todo en esta época, sí tenemos que cuidar mucho las indicaciones que la Secretaría de Salud y todo nuestro personal o nuestras autoridades sanitarias nos dicen, que tenemos que lavarnos las manos, tenemos que usar alcohol, tenemos que estar cubriéndonos, evitando lugares de alta afluencia. Eso es indispensable que nosotros lo hagamos día con día, pero también de parte de nosotros tener esa conciencia en que si nosotros tenemos factores de riesgo en nuestra salud, puede que haya enfermedades muchísimo más fuertes, o que las enfermedades leves se puedan convertir en graves. Ahorita con todo esto de la pandemia, Pedro, que se escucha que el 80% de las personas que se infectan con el coronavirus o con el COVID-19 van a ser enfermedades muy leves. El 15% van a requerir alguna atención específica o un tratamiento básico, pero que al final de cuentas no va a ser grave. Solo un 5% de los pacientes que desarrollen este tipo de infección van a ser totalmente graves, pacientes que desarrollen tratamientos intrahospitalarios y que tienen un alto riesgo de llevarlos a la muerte. Entonces, ¿cuál es el papel de nosotros como mexicanos de protegernos? Yo les había mencionado las bases básicas que les había dado. Sin embargo, nosotros tenemos que evitar que nuestros pacientes, nuestros padres, nuestras madres, nuestros hijos, los niños chiquitos que están en nuestro entorno, cuidar la alimentación. Esto yo quiero que quede muy claro para todos los que nos escuchan, para todos los que nos miran en redes sociales. Una alimentación rica en azúcares puede llevar a nuestra población a sobrepeso y a obesidad, y sobre todo a una diabetes. Y recordemos lo que mencionaba hace unos segundos, que la diabetes es una causa poderosa, fuerte, terrible, para que todas las enfermedades que pudieran ser leves se puedan convertir de moderadas a graves y sufrir un alto riesgo de muerte. Ahora, yo he mencionado en algunos programas
programas anteriores, que normalmente el azúcar genera un daño a nivel de los tejidos. Por ejemplo, no sé si en algún momento recordarás, Pedro, que yo te ponía un ejemplo que cuando tenemos una pastilla dentro de la mejilla, nos dejamos ahí por algunos minutos en lo que se deshace, en lo que se desintegra, y entonces esa pastilla, en lo que nosotros estamos en la computadora, estamos trabajando, esa pastilla va cosiendo por dentro la parte de nuestra mejilla. Sí. Entonces, yo quiero ejemplificar con esto la situación de que el consumo de azúcar dentro de nuestro cuerpo, así como una pastilla va cosiendo la parte interna de nuestra mejilla, así también el azúcar que comemos a través de las galletas, de los pasteles, a través de todos los jugos que consumimos tal vez diario, el exceso de la fruta y todo ello, puede generar un cocimiento dentro de nuestros tejidos. ¿Qué quiere decir? Que el azúcar puede cocer el tejido del ojo, el azúcar puede cocer el tejido del cerebro, del páncreas, del riñón, de los nervios, y de ahí se explica del por qué el paciente con diabetes tiene muchísimas complicaciones en todos los tejidos del cuerpo. Ahora, así como va cociendo todas las células, las va destruyendo, también va destruyendo las células inmunitarias que hacen que son nuestras células de defensa, que cuando entra una bacteria, un virus o un hongo, nuestro sistema de defensa entra y ataca y nos permite que todas estas enfermedades puedan ser transitorias, puedan ser leves. Entonces, mi consejo que todos, además de hacer todas las medidas básicas de protección, nosotros también cuidemos nuestra alimentación, tengamos una actividad física constante con las máximas precauciones que hoy en día amerita esta situación en la que estamos viviendo como México. También necesitamos incorporar una dieta baja en azúcares simples, Pedro, porque eso va a dañar más nuestro sistema inmunitario. Tenemos que tener una alimentación a base de verduras, a base de frutas, un balance adecuado de proteínas, porque también nuestros anticuerpos están hechos a base de aminoácidos. ¿Y de dónde vamos a obtenerlas? Totalmente vamos a obtenerlas de las proteínas, claro, de vegetales y de algunas legumbres, ¿verdad? Entonces, esto para mí es un llamado a que todos los pacientes que hoy en día tienen diabetes, es importante que se cuiden. Ahora, los dos extremos de la vida también son muy susceptibles a las enfermedades, Pedro, sobre todo los niños pequeños, los neonatos y los ancianos. Los neonatos o los niños pequeños, como su nombre lo indica, ¿verdad? Son niños que apenas están conociendo el mundo y que por tanto también su sistema inmunitario está conociendo nuevas bacterias, nuevas toxinas, nuevas sustancias. Entonces es importante que aún desde pequeños se cuide la alimentación, porque ellos también son un segmento poblacional que pueden correr riesgo para desarrollar estas enfermedades y de manera grave, Pedro. Tienes toda la razón, hay que cuidar mucho a nuestros viejos, hay que hacer lo mismo con nuestros niños, prevenir, si es posible, temperaturas extremas y tratar de llevar si nosotros tenemos una higiene en lo particular ya como cultura, claro, tratar de exacerbarla un poquito más. Así es. No al grado de la exageración total, pero sí creo que esta idea de lavarse frecuentemente las manos es uno de los mejores consejos. Así es. Y guardar la distancia. ¿Qué te pareció la medida de que las escuelas se suspenden hasta el viernes? Yo creo que una de las medidas que tendrían que haber sido es hacer esto inmediatamente, porque si el virus ya está entrando a la Ciudad de México de una manera ya progresiva, tal vez de aquí hasta esa fecha, Pedro, yo creo que el virus se va a propagar de una manera muy creciente. Yo creo que tenemos que tomar medidas más estrictas. Si las autoridades no nos han permitido tener una medición bastante rápida, nosotros tomemos esas medidas con nuestros hijos, con nuestros pequeñines, cuidando nuestra alimentación, cuidando su medio, abrigándolos, evitando sobre todo cambios bruscos de temperatura y sobre todo ser muy conscientes de que si los niños que son muy propensos a alergias llegaran en estos días a tener síntomas alérgicos, tener ese cuidado y esa paciencia de que pues no lo lleven inmediatamente a un tema de pánico social, ¿verdad? Entonces yo creo que tenemos que tener medidas muy radicales en estos días, Pedro. A quedarse en casa, ¿eh? A quedarse en casa. A quedarse en casa. Gracias, querido doctor. Pedro, un gusto siempre estar contigo. Bueno, pues aprovechando que las calles están desiertas, nosotros inmediatamente después del programa regresaremos a nuestra casa. Y perdón por el mal ejemplo de venir aquí, pero pues quiero
con esto también dar un buen servicio y desafortunadamente para los medios de comunicación pues no hay de otra, ¿no? Más que estar. Vamos a hacer un corte, regresamos.